Buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Como dijimos, ¿verdad? Lo prometido es deuda a las 5 de la tarde en esta segunda parte de Ángeles y Querubines, ¿verdad? Esta mañana, para aquellos que se estén conectando en esta tarde, esta mañana hemos comenzado, el pastor ha comenzado una serie de estudio del libro de los Hechos y a las 10 de la mañana dimos la primera parte. Y ahora a las 5 de la tarde en la segunda parte, él va a estar hablando de esa. Vamos a comenzar en la parte de los ángeles y querubines. Sabemos que la primera parte ha sido de grande bendición. Y te pedimos que te quedes ahí conectado un ratito, siéntate, relájate, escucha la palabra del Señor y si edifica tu vida, dale un like, regálanos un like para nosotros saber que el tema del cual se está hablando en esta tarde te gusta y pues así saber, verá que podemos seguir hablando de estos temas. Así que invita a tu familia, invita a un vecino, invita a un amigo de tu Facebook y comparte esta palabra, etiquétalo, ¿verdad? Y comparte esta palabra del día de hoy. Pastor, ¿qué tenemos? ¿Cómo? Bien. Háblanos. Sí, esta tarde tenemos el tema, en la mañana estuvimos hablando de la primera iglesia, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos. Estuvimos hablando de la importancia del Señor preparar personas con sabiduría, conocimiento y poder, sobre todo poder, para poder llegar a los gentiles. Entonces, en el primer discurso de esta mañana, estuvimos hablando de personas judías, meramente judías, ¿verdad? Entonces, pero ya ahora en esta tarde vamos a ver la conversión de Saulo, cómo se complica la situación, porque ahora el evangelio tiene que llegar a los gentiles. Entonces, la mentalidad de los judíos, sobre todo del apóstol Pedro, tiene que romperse, ¿verdad? En su corazón todo aquello que había aprendido desde su niñez, todo lo que había sembrado en su corazón, sus enseñanzas, su ley, sus promesas a través de Abraham, el tema de la circuncisión, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces ahora es un tema, yo le digo ángeles y querubines porque el tema yo quiero llevarlo que vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, cuando empezamos en la mañana, pues se hacía un poquito fácil entender un evangelio que iba creciendo, que se iba desarrollándose, ¿verdad? Que comenzó el problema con los griegos, ¿verdad? Que las mujeres, las viudas eran desatendidas y tuvieron que incluir, ¿verdad? Más allá de los apóstoles, a otros tipos de ministerios. Entonces se desarrolla un ministerio y entonces el Espíritu se ponen de acuerdo para poder llevar la palabra con eficacia, escoger personas llenas de el Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, ¿verdad? Entonces eso se logró, pero ahora la iglesia sigue creciendo, el problema se hace más grande. Entonces yo les hablo de ángeles y querubines en una manera para que ustedes vean hasta dónde Dios quiere llegar para salvarte a ti, ¿verdad? Entonces
muchos de ustedes no entienden cuán grande y cuán profundo es el amor de Dios. Entonces, en esta tarde yo te quiero llevar, aleluya, que Dios no se limitó a predicar el evangelio entre los judíos, entre los buenos, Dios quiso llevar este evangelio a los gentiles, a los que no tenían ni buscaban ni siquiera a Dios. Entonces, muchas personas a veces se hacen tanto esfuerzo buscando a Dios, y Dios se revela a aquellas personas que verdaderamente Él entiende, aleluya, que todos somos importantes para Él. Amén. Entonces esta parte es bien importante para los evangelistas, para que ellos puedan, sobre todo ministros, pastores y otros ministerios, para que se pueda desarrollar el evangelio en una manera con una visión amplia. Acuérdense que el apóstol que vamos a hablar, que es Saulo, voy a utilizar a Saulo y a Pedro. Saulo luego viene a ser Pablo, ¿verdad? Entonces Saulo era el nombre, Saulo era judío, ¿verdad? Y era también gentil, romano, ¿verdad? Porque luego le cambiaron el nombre de Roma, tenía su ciudadanía romana, ¿verdad? De los padres que habían ido a Turquía, ¿verdad? Entonces allá Saulo de Tarso es en Turquía, ¿verdad? Entonces vamos aquí a la palabra y vamos a ver la importancia, hermano, de trabajar en unidad, en pensamiento. ¿Por qué a veces predicamos de una manera la palabra? ¿Por qué a veces exhortamos a las personas? ¿Por qué a veces corregimos a las personas? Porque cuando el pastor ve que una persona no anda conforme a la palabra del Señor y anda conforme a sus pensamientos y a lo que ellos entienden que debe ser, es peligroso porque si no eres una persona que estudia la palabra, escudriñas y deja que el Espíritu Santo te revele la voluntad perfecta de Dios, pudiera ser peligro. Amén. Pudiera ser peligro. Entonces, aun cuando los pastores traemos un pensamiento y traemos una sabiduría, una revelación de Dios y la llevamos a la iglesia moderna, no pueden entender y cierran sus corazones y se molestan con el pastor, se van de las iglesias, y no dejan que el Espíritu Santo pueda obrar. Y para yo lograr que tu corazón sea humilde y sincero, entonces yo te voy a traer ángeles y querubines. Aleluya. En esta aleluya. tarde, gloria al nombre del Señor. Póngale like si le gusta el mensaje, el tipo de pensamiento, el tipo de estudio, si prefiere la predicación. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Póngale like. Si usted es la primera vez, es la primera vez que escucho el evangelio, es la primera vez que lo escucho, pastor, me gusta el mensaje, me gustaría que hablaran de tal tema, me puede ayudar. Si usted me dice, me gustaría que pudiera hablar de este tema, ¿verdad? Amén. Que tengo tantas dudas, y ahí abriría una oportunidad muy grande para nosotros predicarle a aquellos que realmente están necesitados. Así. No tan solamente a la iglesia, ¿verdad? Queremos predicarle también a un mundo que anda en desesperación en estos momentos, sin fe y sin esperanza. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, Santo gloria a Dios, Dios. aleluya. Estamos delante de tu presencia. Espíritu Santo, mi Dios, yo te pido que tú dirijas mis pasos, Señor. Así como lo hiciste en esta mañana, Padre Santo, mi Dios, trae el pensamiento y la palabra, aleluya, Amén. Dios mío, Sí, propicia Señor Jesús. para que puedan alcanzar las vidas en esta tarde, Dios mío, la paz que solamente tú das en Cristo Sí, Jesús. Señor. Revélate, Señor eterno, mi Dios, y abre, Dios, la oportunidad para que aquellos puedan abrir los corazones, Señor, y venir a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. 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 En esta tarde vamos a brincar unos capítulos del libro de los Hechos. Acuérdense que el Hecho es un libro histórico. Y por ser histórico es un libro muy importante. Amén. Porque te revela la historia. La historia nos ayuda a nosotros a mirar al pasado y a comprenderla. A mí me encanta mucho y siempre le digo a la pastora, cuando Jesús enseñaba, y eso son cosas que uno observa, ¿verdad? No te lo enseñan en el instituto, tienes que verlo tú por discernirlo a través de la palabra del Señor. Y a mí me encanta y me llama mucho la atención y lo utilizo como ejemplo cuando Jesús, cada vez que quería traer una enseñanza, decía, no has leído lo que dice en los Salmos, no has leído lo que dice en la palabra, Amén, ¿verdad? De los niños amén. perfeccionaste en la alabanza. Amén. El Señor utilizaba mucho los salmos y la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor para traer enseñanza. Cuando estaban recogiendo los discípulos espigas, y los religiosos, ¿verdad? Fariseos estaban molestos porque no obedecían la ley de Dios. Él decía, no leíste cuando David, aleluya, que no tenía derecho a comer, ¿verdad? De lo sagrado, comió, Aleluya. tuvo hambre y comió, y como la gracia de Dios, aleluya, Dios. estuvo sobre él. Entonces el Señor muestra una gracia
aleluya, inmerecida sobre Aleluya. muchas personas. El Señor nos muestra la palabra. Pasa que el hombre es cerrado de corazón, el hombre es cerrado de mente, el hombre no permite que el Espíritu Santo le muestre, aleluya, que Dios está por todos y para todos, que murió por todos en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Entonces, estas son cosas que cuando usted, como estudioso de la palabra, va notando puntitos, lo que dijo el pastor lo utilizaba Jesús en el Antiguo Testamento, porque la gente hoy en día dice, no, la ley ya, pues el Señor cumplió la ley, no, los salmos, las promesas que hay en la ley, todo eso es importante para que nosotros podamos estar donde estamos parados hoy, en las promesas que es en Cristo Jesús. Por eso yo hablo mucho y a veces, ¿verdad? Quizás alguna persona se puede sentir un poquito aludido o quizás cuando yo les comento que hacemos promesas de Abraham y hacemos promesas de Moisés y siempre estamos prometiendo, ¿verdad? Y está bien las promesas, pero acuérdense que la promesa se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Y que tenemos un mejor pacto y unas mejores promesas en Cristo Jesús. Que tu mirada, que tu evangelio esté puesto en el blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús. Que no haya otro evangelio. Amén. Aleluya. Que no se llene tu hogar. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De esperanzas efímeras y pasajeras. Que tu esperanza esté en la roca que es en Cristo Jesús. Entonces, ángeles y querubines. Yo digo ángeles y querubines, no habla nada de querubines, pero digo ángeles y querubines porque hay un coro que dice ángeles y querubines. Ahorita lo vamos a poner. ¿Verdad? Se pasean por aquí. Entonces, para que te goces, hermano, gózate. Aleluya. En Cristo Jesús. ¿Estás preparado, evangelista, pastor? Aleluya, hermano en Cristo. ¿Estás preparado? Vamos a gozarnos en las promesas del Señor. Dios. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Amén. Amén. Vamos a pedirle a la pastora que lee Hechos Hechos capítulo 9, del 1 al 7. Amén, amén. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén, gloria a Dios. ¿Quién era este Saulo? Saulo era una persona de Jerusalén que sus padres y su madre se fueron a vivir, ¿verdad? Por las persecuciones, se fueron a vivir a Turquía, ¿verdad? Saulo nació en Tarso, ¿verdad? En Turquía. Entonces, Saulo tenía unas cualidades muy importantes que Dios escogió para llegar a los gentiles. Recuerde que Saulo era judío, ¿verdad? Pero llegar a un judío a un gentil con una mentalidad de judío iba a ser un poquito difícil. Entonces, la ventaja que tenía Pablo, que aunque era conocedor de la ley, ¿verdad? Y estuvo a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Quien aprendió de la ley, Saulo tenía una ventaja, amén, que también tenía ciudadanía romana. Por lo tanto, fíjense cómo el Espíritu Santo va hablando en el ministerio para llegar a los gentiles. En esta mañana presentamos un Esteban que tenía su carita como de un ángel. ¿Te acuerdan que les hablé? Pero ahora
el Señor está trabajando con personas de carácter fuerte. Así que si tú tienes un carácter fuerte, gloria a Dios, gloria, no te sientas triste, gloria a Dios. Usted puede ser útil en las manos del Señor. Claro que Amén, sí, aleluya, claro ¿verdad? que sí. Porque sí. todos pensamos que el pastor tiene que ser de carácter blandito, suave. No, el pastor puede tener un carácter fuerte, aleluya, y ser un instrumento. Y la pastora o el ministro. Así que gózate, hermano, si tienes un carácter fuerte y siempre estás sentido como que, aleluya, no eres importante, aleluya, y que las personas te marginan, no, eres importante para el Señor. Amén. Y para que Dios te utilice. Así que todos los que somos de carácter fuerte, gocémonos, aleluya, que estamos en la gracia de Dios. Amén, Gloria al nombre del Señor. Entonces, Saulo ahora Dios quería romper la barrera. Acuérdense que el evangelio se estaba expandiendo grandemente, aleluya. Y Pablo sobre todo murió a corto tiempo, antes de la destrucción del templo en el año 70, ¿verdad? Cuando el general Tito los romanos destruyeron el templo, no llegó a haber la destrucción y murió en el año, según la historia, en el año 67. Pero Pablo, aleluya, era un perseguidor de los cristianos. Entonces, Pablo tuvo una visión, una experiencia. Entonces, cuando el tema yo trato de integrar ángeles y querubines, lo que estoy tratando de decirles es que ahora vamos a pasar de un plano terrenal a un plano más espiritual, donde Dios tiene que reforzar a través de visiones, a través de la unción del Espíritu Santo, a través de ángeles, para libertar, por ejemplo, a Pedro, y hacer cosas, aleluya, tremendas para que usted y yo fuéramos salvos. Yes. ¿Verdad? Entonces muchos ignoran de todo lo que ha hecho el Señor. Hoy en día todo lo que se levanta y se ve y parece que el enemigo está tomando ventaja, pero realmente cada vez que el enemigo trata de ridiculizar a la iglesia o trata de hacer algo para que la iglesia, aleluya, se vean personas desperfectas, ¿verdad? Que no es lo que usted espera. Estamos ganando una victoria porque Dios está mostrando cuán grande es su gracia. Amén. Y cuán grande es su amor. Y ese tema muchas personas no lo entienden. Amén. Entonces, aquí dice que en el versículo 4, pastora, dice, cayendo en tierra y una voz que decía, ¿cómo decía? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces le llamó 2 veces por su nombre. Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigue? Entonces, Saulo era una persona religiosa que creía que estaba haciendo las cosas bien. Entonces estaba persiguiendo a los cristianos. Pero no sabía que, y nosotros conocemos hoy en día que el que toca a un cristiano toca a la niña de sus ojos. Así es, de Dios. dice la palabra. Nosotros los cristianos somos importantes para Dios. Israel es importante para Dios. Entonces usted tiene que entender eso, que cuando usted se acerca a Dios, usted mora bajo la sombra del Altísimo. Entonces Saulo estaba persiguiendo y matando a los cristianos, ¿verdad? Pablo vio cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Lo apedrearon. Esteban, y él estaba mirando ahí, y Esteban, ¿verdad? Hizo como Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Padre, perdónalo, ¿verdad? Con ese amor. Pero ahora Pablo, Señor tuvo que darle esa experiencia porque Pablo tenía que ser útil en este evangelio. Pero Pablo tenía un conflicto en su ser, ¿verdad? De que era religioso, de que tenía la religión, de que tenía el pensamiento de Abraham, la circuncisión. Todos esos temas estaban ahí, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a los gentiles? Vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 6 que dice, pastora, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí vemos el primer principio de dirección espiritual. Fíjate la importancia de que el evangelio sea llevado a tu vida, de que alguna persona predique el evangelio y tú hagas profesión de fe. Por ejemplo, vamos a conocer que muchas personas eran buenas, hacían buenas obras, Dios los había limpiado, y eso es increíble porque cuando Dios se le revela a Saulo, que todavía es Saulo, ¿verdad? Dios había limpiado a aquellas personas que para él eran impuros. Sin embargo, todavía, a pesar de que habían sido limpiados, el Señor quería que ellos escucharan el evangelio de Cristo Jesús para que ellos reconocieran a su Salvador. En otras palabras, es bonito escuchar el evangelio, es bonito ir a la iglesia y cantar. Yo conozco cientos de personas que van a la iglesia
en mi iglesia han ido personas, aleluya, que no han hecho profesión de fe, ¿verdad? Vienen de visita de otros lugares, otros estados, personas que no se les ha enseñado, aleluya, y pasan por allí y entonces uno se queda con esa preocupación porque no es ir a tu iglesia, ¿verdad? Aquí el evangelio se está poniendo en una manera en donde el Señor tiene que sacar todas sus herramientas, toda su manera de trabajar con sabiduría, con visiones, para que los apóstoles puedan llevar este evangelio en la forma correcta y las personas puedan ser salvos, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de confesión. Para que tú seas salvo, tú tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver por la palabra para que usted pueda entender, ¿verdad? Y yo pueda hablar, como yo siempre digo a la iglesia, a los hermanos, con propiedad. Hay que hablar con propiedad. Propiedad significa que lo que estamos diciendo tiene que haber una base, tiene que haber algo donde usted pueda comprobar que la Biblia lo presenta de esa manera, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad?, histórico en este momento. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra, estamos en el versículo 8, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. A ver, Damasco es la capital de Siria, hoy en día, donde hay tantos problemas, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Entonces entiende esta parte, cómo Dios se reveló a Ananías. Aleluya. ¿Quién era Ananías? Porque era importante, aleluya, gente que oraba, gente que buscaban a Dios, pero necesitaban, aleluya, gloria a Dios, revelársele a Saulo, y Saulo por ende a los demás y a los demás de su casa. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Fíjense en cómo ahora empiezan las visiones. La importancia de las visiones. Amén. En otro vemos, en el principio vemos a Hechos de los Apóstoles, ellos recibiendo poder para predicar el Evangelio. Pero ahora el Señor los está llevando a una escuelita, a una escuela de visiones. ¿Por qué? Te voy a explicar la importancia de las visiones, y aquellos que andan por ahí, que si alguien me dijo una visión, mire, hermano, tenga cuidado. A veces la gente me dice: pastor, yo tuve una visión y me empieza a comentar, ¿verdad?, en su humildad y en su inocencia. Entonces no tienen fundamentos cristianos, no tienen propósitos de salvación, ¿verdad? Las visiones que el Señor revelaba aquí en la palabra del Señor, muchas de ellas eran para libertarlo, muchas de ellas eran para llevar plan de salvación, aleluya. Eran visiones con un propósito. Entonces muchas personas tienen que leer la Biblia, Naida. Amén. Hay personas Amén. que tienen que leer. Hay personas teniendo visiones. Yo tuve yo tuve, pastor, un sueño. Yo quiero que este sueño. Entonces, cuando usted lo lee, ¿verdad?, usted lo escucha. Entonces, pues, sí, tenemos que orar por ellos. Amén. Tenemos que, ¿verdad?, hablarle palabras que no se sientan, ¿verdad? Pero tienen las visiones, hermano, el propósito. Que más de espirituales suenan de otra cosa. Sí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, las visiones tienen un propósito. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Vete, mire. No le dijo a la derecha, ¿sabe? Le dijo: vete a la calle que se llama derecha, ¿verdad? Ese ángel, esa visión fue una visión, aleluya, que muchas veces se dicen que las visiones están en las personas en éxtasis. En éxtasis es cuando, y yo he notado eso, que cuando uno está entre despierto y dormido, uno tiende a ver sueños. Usted tiene los sueños y mucha experiencia cuando usted está entre despierto y dormido. Es una experiencia que se ha comprobado científicamente. Entonces, muchos de ellos, estos judíos, tendían a orar mucho y ayunar mucho. Entonces, cuando estaban en tiempo de cansancio, en ese momento como en éxtasis, en ese momento en que estaban entre el mundo de allá y el mundo de acá, ¿verdad? En ese éxtasis venía esta visión. Yo he tenido visiones estando en éxtasis, en momentos, hay personas, bueno, no sé, gente que me dice que están en momentos naturales y tienen una visión, ¿verdad? Pues yo no dudo de eso, ¿verdad? Pero normalmente las visiones vienen en momentos en donde tú estás en la presencia del Señor, en la unción del Espíritu Santo, y en donde quizás el Señor te pueda traer, ¿verdad? Te puede traer un ángel o ¿verdad?, se te puede aparecer, aleluya. Pero es un tema bien un poquito complicado y delicado, pero un día lo vamos a traer también. Entonces dice el Señor: levántate y ve a la calle. Se le reveló, o sea que tuvo una visión. Entonces dice aquí, ¿verdad?, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ves lo que le estoy diciendo? El cuerpo estaba en ayuno, estaba cansado,
Esta gente tienden a orar, los judíos todavía al día de hoy, en la mañana, en la tarde, en oración. De hecho, las visiones del apóstol Pedro, hermano, léalo, que fueron en momentos donde estaban en oración, donde estaban en el templo, donde estaban en ayuno. Aleluya, porque el cuerpo tiende a ser útil y el Espíritu Santo puede fluir mejor cuando estamos, ¿verdad?, en esa experiencia, en el ayuno, amén, en la oración, en la visión, ¿verdad? Así que hay gente por ahí teniendo visiones y sueños y todos comelones y glotones. Alaba. Santo, gloria al nombre del Señor. Eso es una broma para que se ría un ratito. Gloria a Dios. Amén. Dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces, esa visión tenía un propósito, ¿verdad? Luego lo vamos a ver en la conversión de Pedro, ¿verdad?, que las visiones tenían un propósito para abrir el camino. De la misma manera que fíjate que Jesús no vino a la tierra, y esto me lo mostró el Espíritu Santo, no vino directamente como el Mesías prometido, sino que tuvo que haber un mediador primero, Juan fue el que preparó el camino para Jesús. Entonces la gente comenzaron a poner su mirada en Juan, pero luego Juan le dijo, no, que hay otro que es mayor que yo. Fíjense, hermano, como Dios obra enseñándonos paso a paso, por un proceso. Las cosas espirituales son en un proceso. Así es. ¿Verdad? Entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído. Bueno, vamos a ver primeramente, ¿verdad?, como el Señor le habla a Ananías y lo que responde Ananías. Entonces, lo que responde Ananías es lo que debería ser una persona que está mirando lo que está haciendo el apóstol Saulo. En este momento, Saulo, ¿verdad? Dice aquí, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle. ¿A quién le dijo? A Ananías, no a Saulo, a Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Saulo estaba orando, estaba sin comer, estaba en ayuno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tuvo una visión. Entonces, y ahora Ananías, y ha visto una visión, le dice, Señor, este que está orando ha visto una visión. Pero Ananías tiene un problema, porque ahora Ananías sabe que Saulo estaba persiguiendo y matando a los cristianos. ¿Verdad? Entonces, esta es la manera que Dios obra. Bueno, cuando Dios quiere moverse, Dios mueve ángeles, Dios da visiones, Dios da poder. Si usted quiere ver poder sobrenatural a Dios, tiene que vivir la vida en la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Así es. No es vivir un evangelio, hermano. Es conocer el propósito de este evangelio. Por eso yo le decía a mi esposa hoy que cuando traigamos estos mensajes, yo quisiera que la iglesia aprenda, pero más que la iglesia, aquellos que todavía no tienen al Señor, que andan sin fe y sin esperanza, ¿verdad? ¿Cómo poder alcanzar esas personas para que puedan entender que hay ángeles que te guardan? La Biblia dice, yo he tenido mucha experiencia, pero no es el mensaje de hoy en donde el Señor me ha protegido. La Biblia dice, ¿verdad?, el ángel de Jehová acampa alrededor. Y el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En esta pandemia el Señor nos protege. Amén. Nosotros hemos estado alrededor de personas, ¿verdad? Hemos ido a diferentes lugares, personas que están enfermas, nos han notificado. El Señor nos guarda, el Señor nos protege, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, pero también el ángel de Jehová nos guarda y sobre todo nos sana. Amén. El Señor sana todas tus dolencias. Amén. No hay nada, todo es posible para Dios. Continuamos con este tema, ¿verdad? ¿Qué te parece hasta ahora? Buenísimo. Esa experiencia que tuvo, ¿verdad, Saulo, de esa visión, y esa experiencia que tuvo también Ananías, tremenda. Como el Señor, como una persona de oración, una persona que amaba, y bueno, porque Ananías era una persona buena. Amén. Escucha los que son buenos. No es que usted sea bueno, es que usted haya aceptado a Cristo como su Salvador. Esa es la diferencia. Entonces hay muchas personas que no le predican a otros porque son buenos. Él es bueno, él no hace nada. Yo tengo el cielo gano ya. Sí, hay personas. Por obras buenas no se gana el cielo. Entonces tampoco podemos agarrar a esas personas y predicarle de una manera en que esas personas no puedan acercarse a Dios, sino alejarse de Dios. Hay personas pues que en vez de acercarlos más, los alejan de Dios. Porque no conocen la gracia de Dios. Entonces cuando los pastores que conocen esta gracia predican la misericordia, la gracia, y van al pecador y los ven, ¿verdad?, que el pastor trabaja con ellos, la gente se molesta y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden la misericordia de Dios. Entonces es difícil. Entonces yo como pastor, aleluya, yo quiero tener una iglesia que verdaderamente tenga el pensamiento de Cristo. Una iglesia que piense como Cristo. Amén. Es como decías esta mañana, nos llenamos de tanta religiosidad
que entonces limitamos el poder de Dios, Eso. limitamos que Dios pueda alcanzar a las vidas. Nosotros a veces somos obstáculos, Sí. a veces somos los mismos obstáculos que impedimos que las personas puedan venir al Evangelio y puedan ser salvas por nuestra limitada capacidad de ver las cosas como Dios las está viendo. Entonces, aquí viene el llamado fuerte para el que le gusta. Ahorita yo venía pensando y digo, en la tarde mientras manejaba, venía pensando y decía que este evangelio cuesta. Cuando el Señor llamó a Saulo, fíjate que el Señor no le dijo que iba a ser un evangelio de rosa. El Señor le dijo que iba a ser difícil y se lo dijo bien claro, ¿verdad? Entonces hasta tuvo problemas. Mire lo que dice aquí el versículo 13 al 16, pastora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay dos revelaciones Tremendo. muy importantes, dos revelaciones que quizás muchos no puedan entender en la palabra. Lo primero le dijo que este es un instrumento para llegar a los gentiles, ¿verdad? Porque Pablo tenía la ciudadanía romana, para que usted vea que Dios también escoge a las personas preparadas y con capacidades. Ujú. El apóstol Pedro no era una persona preparada, era un pescador, pero tenía unas cualidades, ¿verdad? Tenía unas cualidades que en donde Dios le quería mostrar su poderosa gracia al apóstol Pedro. Pedro para mí es el apóstol de la gracia, Ya. porque la actitud, la forma de ser, las pruebas del Señor me ama, todo. Pedro de carácter fuerte, bravo. Yo puedo visualizar a Pedro como una persona fuerte, agresivo, y Dios tuvo que trabajar con él y mostrarle a los judíos la gracia de él a través de Pedro. Saulo, por lo contrario, es un instrumento útil para llegar a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era judío. Entonces por eso es que dice: yo te voy a mostrar por cuánto hay que sufrir por este evangelio. Entonces el Espíritu Santo me revelaba no tan solamente los sufrimientos de las piedras, de las cárceles, de todas esas cosas, sino también ese sufrimiento de tener que comenzar a comprender cuán grande y profundo era el amor de Dios, porque tuvo que sacarle lo que le habían enseñado de las promesas de Abraham, todas esas promesas que tenían, ¿verdad? Y enseñarle que también los gentiles entraban ahora en una promesa. Wow. Aleluya. Tremendo De lo que Dios, ¿verdad? De lo que Dios hace. Amén. Dios. Entonces le dice: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Para esto, hermano, si usted quiere un ministerio poderoso como el de Saulo, hay que padecer crítica, persecución, hermano, crítica. Pastores se desaniman. ¿Sabe cuántos pastores están dejando las iglesias? Estaba leyendo en Europa cuántas iglesias se están desapareciendo, cayendo. Aquí en Estados Unidos, cuántas iglesias, cuántos pastores se están desanimando por la mentalidad de las personas, aleluya, por el desánimo, por lo que dicen, por la soledad, por los sentimientos. Cuántos pastores, por los hijos de los pastores, cuántos temas, aleluya. Este evangelio es un tema, enfermedad que viene a los pastores, enfermedad que vienen a los hijos, situaciones difíciles entre los hijos, entre las pastoras, entre las ovejas quieren ser más sabios, tantos temas delicados, hermano, que no puedo hablar por este medio, pero que usted tiene que entender, aleluya, que este evangelio es sufrido. Así es. Y que muchos de los pastores que están predicando hoy en día están a punto de tirar, como dicen, la toalla, ¿verdad? Entonces, porque hay personas rebeldes que ni estudian la palabra, ni se preparan en la palabra, y quieren ser sabios, como dicen los proverbios, en su propia opinión. Los pastores son gente capacitada, gente que tienen un llamado especial. Amén. Al igual que los apóstoles y los evangelistas, el trabajo evangelista tiene una función particular y diferente al trabajo de un pastor. El trabajo de un maestro tiene otra función. Y la Biblia dice, aleluya, en el libro, en la palabra del Señor, que todo esto Dios los hace para llevarlos a la mente de Cristo. Y eso fue lo que me enseñaron cuando estudiaba la palabra del Señor, que todo lo que nosotros hacemos hoy en día es para tener la mente de Cristo. Amén. ¿Tienes la mente de Cristo? Aleluya. Aleluya. No tienes la mente de Cristo, todavía necesitas ángeles y querubines. Aleluya. Ángeles y querubines que te dirijan tu vida. Amén. Amén, porque nuestra vida
Por eso habla de dones, milagros, ciencia, de todo eso, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Así es. No sé qué lindo, aleluya, estamos en la presencia. Ahora vamos a terminar, ¿verdad? Con el informe de Pedro a la iglesia. Otra persona tremenda, ¿verdad? Este sí que... Persona aquí es donde, interesante, ¿verdad? interesantísima, porque aquí vienes a cómo Dios... Y Pedro puede ser tú. Pedro puede ser tú porque muchas personas no vienen al evangelio, no sé qué están esperando. Honestamente, yo veo, no sé qué están esperando que Dios se le aparezca. No, si el Señor viene del cielo, si están esperando que Dios, un ángel, se le aparezca o alguien. No. La palabra dice que lo que te salva a ti es la fe. Si con tantas predicaciones todavía tú no tienes fe, tu vida está en peligro. Amén. Y aquí vamos a ver una persona que estuvo en peligro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a tratar de resumir, ¿verdad? Esta parte, aleluya, del capítulo 11 y predicar, gloria a Dios, en resumen, para terminar con esta sesión de ángeles y querubines. Léete, pastora. Léete hasta el 8. 11, capítulo 11, versículo del 1 al 8. Del 1 al 8. Corrido. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué me has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Sí, hasta el final. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí en esta parte está hablando de ese bautismo, de esa aceptación al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, ¿verdad? En otros capítulos vamos a ver cómo habían personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, ¿verdad? Y necesitaban tener conocimiento de la palabra del Señor para luego ser bautizados, ¿verdad? En el Espíritu Santo, en el bautizo del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, dice que oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Aquí estamos viendo que los gentiles reciben la palabra del Señor, pero que entonces Pedro tiene que llevarle el evangelio a los gentiles. Fíjese qué interesante que estas personas que conocían, ¿verdad?, el evangelio, que habían escuchado, que eran personas que amaban a Dios, tuvieron que tener una visión de Dios y enviar a Pedro a ellos para que ellos pudieran, ¿verdad?, aleluya, ser salvos. Entonces, ¿qué implica aquí? Que no por tu ser bueno, no por tu buscar a Dios mediante la ley, eres salvo. Tú tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu,
que es a través del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Ese nuevo pacto que nosotros predicamos, que es en Cristo Jesús. Muchos dan detalles del pacto de Abraham, de las promesas de Abraham, y es bueno, y somos bendecidos y tenemos promesas, pero hay un pacto mayor aún, que es el pacto que es a través de Cristo Jesús, en donde une a toda la humanidad, griegos, judíos, romanos, ¿verdad? Todos. Ese pacto, ¿verdad? Une a todos, ¿verdad? Igual que el pacto de Abraham. Entonces dice aquí que estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Vuelve lo mismo en éxtasis. Fíjate la palabra éxtasis, la importancia, ¿verdad?, de tener esa visión. Orando. ¿Estaba qué? Orando. Algo semejante a un gran lienzo, ¿verdad?, dice el apóstol Pedro, que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi a cuadrúpedos, terrestres, fieras. Entonces, fíjate lo que ve el apóstol Pedro para resumir. El apóstol Pedro lo que está viendo es animales que en la ley eran prohibidos. Eran los animales prohibidos. Realmente Dios no quería para nada que el apóstol Pedro, ¿verdad?, aunque Dios no estaba hablando de la limpieza de esos animales, Dios estaba hablando de la limpieza de los seres humanos. Pero para que Pedro pudiera entender la siguiente visión, el Señor tuvo que mostrarle a Pedro en visión, aleluya, lo que él no podía hacer. Le mostró, aleluya, ¿verdad?, que matara y que comiera, porque él estaba con hambre, estaba en ayuno. Acuérdense que los judíos siempre están orando y ayunando, y estaba en ese ambiente espiritual y se le reveló, ¿verdad? Entonces tiene una visión. Comenzaron las visiones, ¿verdad? Entonces tiene esa visión, y cuando ve esos animales, lo que realmente el Espíritu Santo quiere mostrarle a Pedro no es que coma realmente aquellas cosas, ¿verdad?, que él no comía, que eran inmundas. Es lo que le quiere mostrarle, aleluya, que ahora hay un tipo de personas que ellos le llaman inmundos porque son incircuncisos, pero que ya Dios los limpió, aleluya, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Entonces esta parte es una parte en donde vemos que se pone difícil el evangelio, y en donde Dios comienza a trabajar contigo, con tu religiosidad, que esto es malo, que esto es pecado, que esto no salva, que tú eres salvo por esto. Viene entonces a Dios a trabajar. Entonces eso, hasta que no se rompa ese yugo, eso que te ata, y no puedes ver la gloria de Dios, porque el evangelio, las personas tienen diferentes maneras de pensar, diferentes pensamientos, diferentes IQ, como dicen, ¿verdad? Entonces cada persona es trabajada diferentemente. Dios va a tener misericordia de algunas personas, como dice, que endurece corazones, ¿verdad? Como pasó con los egipcios. Dios trata a las personas de diferentes maneras. Hay personas que tienen un conocimiento, los que tenemos el conocimiento, Dios nos va a llamar a cuenta, ¿verdad? Pero hay otras personas que Dios trabaja de diferentes maneras. ¿Qué te parece esto, Naida? La misericordia y la gracia de Dios. No, tremendo. La obra del Espíritu Santo, la revelación de ángeles. Amén. Aleluya, ayudando para que el evangelio se predique. Amén. Ahora con visiones de los apóstoles para que el evangelio pueda llegar a los gentiles. Y vamos a terminar ya, porque el tiempo ha avanzado. Dice aquí, aleluya, versículo 12. Perdón, miren un tema muy importante, las visiones. Y hizo esto 3 veces. ¿Se acuerdan el tema de las vacas, de las 7 vacas gordas y 7 que reflejaban 7 tiempos? La Biblia te enseña a revelar visiones, pero esto no lo voy a tocar hoy. Pero hay un tema donde tú puedes tener sueños y el pastor puede hablar de tus sueños, explicártelos, porque el pastor conoce la palabra. Fíjate que la palabra siempre te explica 3-1, te da números. Por ejemplo, aquí te habla de 3 veces. La bajada del lienzo fue 3 veces. Entonces, en la visión ya el Señor estaba revelando que había 3 personas. Ese es el lienzo, que no lo podemos ver, pero como lo vemos en el Antiguo Testamento y veimos, pues podemos entender ahora que el lienzo de 3 veces significa 3 eventos, 3 situaciones, 3 tiempos o 3 personas. Entonces aquí vamos a ver que eso hizo 3 veces en el versículo 10. En el versículo 11 dice, luego llegaron 3 hombres. 3 hombres. ¿Ven? Porque el apóstol Pablo vio que debía matar y comer, ¿verdad? 3 veces, porque la salvación era para 3 personas. En la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿verdad? Ahora, fíjate, primero viene la visión. No le dice al Espíritu Santo, van a venir unos hombres y ve con ellos, porque Pedro no lo iba a entender. Pedro tuvo que tener la visión primero, la revelación de Dios. Y le dijo, ¿verdad? Entonces dice, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Aquí estamos hablando del ángel que se le reveló, ¿verdad? Primeramente, y que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no fue donde Pedro y le dijo directamente, o el ángel fue directamente donde Pedro y le dijo: Pedro, ve a Jope porque hay unas personas que te necesitan? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Porque Dios tenía que trabajar con estas 3 personas, con esta familia, y tenía que trabajar con Pedro. Amén. Amén. Entonces dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Fíjate, hermano. Estamos hablando de una persona que un ángel se le revela. Estamos hablando de una persona que tiene una visión, pero esas personas no eran salvos. Ojo, oído, lo que tienen oídos que oyen a lo que el Espíritu dice en la iglesia. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, aquí hay un dato importante. Ahora, qué tremendo es Dios. Ya estamos por terminar, pastora, pero mira lo que dice aquí. Pedro tenía un poder y tenía una unción. Pedro tenía un don. Pedro había visto cómo los 120 habían recibido poder de lo alto. Pero ahora el Espíritu Santo quería revelarle a Pedro que los gentiles tenían derecho a salvación. Y que aquellas cosas que él llamaba impuro porque no tenían, eran incircuncisos, él le dijo que no llames ahora impuro, ¿verdad?, a lo que yo había limpiado. Pero a pesar de que el Señor ya le había dicho a Pedro que los había limpiado, ¿verdad?, ellos tenían que escuchar el mensaje de salvación. Entonces hay muchas personas en este mundo que ya son limpios, tienen un testimonio, son personas que aman al Señor, que les gusta el Evangelio, pero tienen que nacer de nuevo. Amén. Y la salvación es cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. No puedes seguir tu vida escuchando este Evangelio, morir, aleluya, sin reconocer que Cristo es tu Salvador. No Amén. lo puedes hacer. Tienes que decirle esta tarde: Señor, gracias porque abriste mis ojos, Señor, te acepto como mi Salvador. Y tú puedes estar segura, aleluya, de que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo vio eso, que ellos también recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo contó. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo a Juan: ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo, ese fuego que viene sobre tu vida cuando tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú eres bautizado, tú eres sumergido en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego viene la llenura de poder, le vienen esos dones, ¿verdad? Ese pedir esos dones, ya tienes el Espíritu Santo, ya eres salvo. Aleluya. Si no hicieras ni un milagrito en tu vida, ya eres salvo. Amén. ¿Verdad? Pero esa capacidad, esa capacitación que el Señor le da a unas personas para llevar este evangelio. Pero asegúrate que tengas el conocimiento y la sabiduría que tenían, ¿verdad?, los apóstoles, y que tengas la fe y la obediencia en la palabra del Señor. Así es. Amén. Así que hasta esta hora, ángeles y querubines, la revelación de Dios a los apóstoles, por medio de los ángeles, por medio de visiones, por medio de sueños, de revelaciones, para llevar a la iglesia a una plenitud, de conocer la gracia del Señor. Oramos. Oramos, claro. Sí. Despídenos en oración. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Tremenda palabra. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Linda palabra para que nos edifica, ¿verdad?, para llevarla a cabo en nuestras vidas. Y como dice el pastor, si aún todavía tú no has dado ese paso de fe, todavía sabes que haces cosas lindas, sabes que haces cosas buenas, pero todavía como que el Señor no es el dueño de tu vida. Este es un buen momento, sí, ¿verdad? Un buen momento para aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y para que ese nombre se escriba en el libro de la vida. Si no te atreves a escribirlo ahí en like y poner like, ¿verdad?, escríbenos aparte para que entonces el pastor y la pastora comencemos a orar, ¿verdad? Amén. Estamos orando por las personas enfermas, ¿verdad? Amén. Y la pastora tiene un programa de martes y jueves. La pandemia nos ha ayudado a desarrollar el evangelio. Estamos martes, jueves, viernes, domingo, ahora en la mañana, domingo en la tarde, y vamos a estar trabajando duro, amén, ¿verdad? Porque amén, es tiempo de trabajar, no estar
Continúa, pastora, ¿qué más? Sí, yo tengo un dicho que dice que hay que seguir trabajando hasta que Cristo venga, que nos encuentre trabajando. Amén. Gloria a Jesús. Sabemos que hay muchas almas, como dice el pastor, que son almas lindas, almas buenas, almas que tienen un corazón bondadoso, pero necesitan ser rescatados, necesitan venir a los pies de Cristo, así como todas aquellas vidas que no conocen, que andan sin fe, que andan sin esperanza, en este tiempo de tanta incertidumbre, confundidos en la vida de si realmente existe Dios, si realmente Dios está presente en todo esto. Sí, Dios existe y está presente en todo eso, pero como nos enseña la palabra, Él vela por nosotros y tiene sus ángeles, ¿verdad? Velando también por nosotros, andando con nosotros. Así que vamos a orar, como dice el pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso. Gracias, pastor, por esa palabra hermosa. Esperamos que la iglesia se haya edificado y todo aquel que esté escuchando y esté conectado en este tiempo y aún más adelante, que esta palabra también le edifique a su vida. Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa, Señor, y esta oportunidad, Dios mío, Señor, que tú nos has brindado a través de este medio, Padre Celestial, para llevar tu palabra, Dios mío, cumpliendo esa gran encomienda, Dios mío, de que hablemos, Padre Celestial, y prediquemos tu palabra, tu evangelio, oh Dios mío, que sea expandido, Padre Celestial, alrededor de todo el mundo. Y este medio, Señor, nos da esa facilidad, Padre, de poder predicar tu palabra, porque sabemos, Dios mío, que tu palabra llega a tantos y tantos lugares, Padre, en este tiempo. Oh Dios mío, Señor, te pedimos por cada vida que ha estado escuchando esta palabra, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas de bendición, Padre, que tú llegues, Dios mío, a cada uno de ellos y seas provisión, Padre Celestial. Si hay alguno que está enfermo, Padre, en esta hora te pedimos, Dios mío, que por tus llagas, Padre Celestial, sean sanados, Dios mío, Señor. Seas tú quebrantando todo espíritu de enfermedad, Padre Celestial, todo dolor, toda queja, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío, seas tú sanando, libertando, Dios mío, salvando, oh Padre Celestial, la aflicción, Padre, aquel que está, Dios mío, Señor, cargado, Dios mío, trabajado, Padre, que tú lo puedas hacer descansar, Padre. Y si hay alguno que en este momento, Padre, quiera tomar esa decisión de ser salvo, de decir, Señor, yo quiero que tú seas el dueño y Señor de mi vida, Padre, en esta hora te pedimos que tú perdones todos sus pecados, Padre, y escribas su nombre en el libro de la vida con tinta de oro, Padre Celestial. Gracias te damos por este tiempo hermoso, Dios mío. Te pedimos de manera especial por todos aquellos que están atravesando por este virus, por esta enfermedad del coronavirus, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío, reprendemos todo espíritu de muerte, Padre Celestial. Oh Dios mío, Señor, y que toda esta enfermedad que aqueja, dolor, síntomas, Padre, se vayan fuera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos por este tiempo hermoso. Gracias por tus hijos. Gracias por nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y que tengamos una semana hermosa, una semana llena de bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por haber estado con nosotros.